Pablo retoma el tema y la amonestación en contra de la idolatría en el capítulo 10, del versículo 1 al 12 de Corintios. Les recuerda que Israel cometió este mismo pecado que estaban cometiendo los corintios. Dice así: mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la piedra espiritual que los seguía, y la piedra era el Cristo. Mas de muchos de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero estas cosas fueron hechas en figura de nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis honradores de los ídolos como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron muertos en un día 23,000, ni tentemos al Cristo como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como figura, y son escritas para que nuestra amonestación en quien los fines de los siglos han parado. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aquí está haciendo referencia a cuando el pueblo, después de Moisés estar 40 días y 40 noches en el monte, creyeron que Moisés no iba a descender, y es donde comienzan y hacen el becerro de oro y comienzan a hacer fiesta, y ahí entran en idolatría, y esta fue la forma en que Dios los dejó postrados, porque no agradaron a Dios. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos con la Santa Cena también, o cómo nos presentamos a tomar esta Santa Cena. Amén. Pablo enseña... Vamos a leer 2 minutos. Continuamos, mis hermanos. Pablo le hace ver lo serio que es participar de la Cena del Señor. En 1 Corintios 10, del 15 al 17, les dice: como a sabios hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la confraternidad de la sangre de Cristo? El pan que compartimos, ¿no es la confraternidad del cuerpo de Cristo? Porque un pan significa que muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de un pan. Pablo enseña que el creyente no puede participar de la cena del Señor y participar de la mesa de los demonios o del pecado. En 1 Corintios 10, del 18 al 21, mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que lo que es sacrificado a los ídolos es algo? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no querrían que vosotros fueseis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos, tenemos que tener en cuenta muy en serio esta escritura, porque podemos creer que podemos vivir de la manera que queramos y venir a participar de la Santa Cena, y como es un recordatorio, pues no hay ningún problema, pero eso no es así. Continuemos. Pablo enseña que el cuerpo del creyente no puede participar del pecado. En 1 Corintios 6, 12 al 20 dice así:
todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de ninguna. Las viandas son para el vientre, y el vientre para las viandas. Sin embargo, a él y a ellas deshará Dios, mas el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera. ¿O no sabéis que el que se junta con la ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán, dice, los dos en una carne, pero el que se junta con el Señor es un espíritu. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es más el que fornica, contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por gran precio. Glorificad pues, y traed a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, lo cual son de Dios. 1 Corintios 6, 12 al 20. Pablo entra en el punto final y por el cual ha traído toda esta amonestación. Recordemos que la amonestación comienza desde el capítulo 8, para recordar simplemente. La seriedad y el conocimiento acerca de la Santa Cena del Señor. Los hermanos practicaban el primer día de la semana en Hechos 2, 42 y el 20, 11. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Después subiendo y partiendo el pan y gustando, habló largamente hasta el alba, y así salió. Porque habían escogido el primer día de la semana para reunirse de acuerdo al día de la resurrección. Por eso llevaban a cabo esta fiesta siempre. La cena era una cena comida completa, la cual era celebrada con verdadero vino y verdadera comida. En 1 Corintios 11, 22 dice así: a la verdad, no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo, dice. ¿Por qué? Porque era una cena verdadera. Pero el problema era de que no se esperaban para que esto fuese una cena en comunidad, sino que cada uno llevaba su comida y comenzaban a comer unos primero y otros después. Y eso era un pecado, porque no estaban teniendo en cuenta que esto era una cena ceremonial. Pero Pablo los amonesta porque practicaban la cena como los idólatras, sin pensar en lo serio del problema que conlleva el participar en pecado. Primero, abuso en la cena. Corintios 11 del 17 al 22 dice: pero esto os denuncio, que no os alabo, pues no para mejor, sino para peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque conviene que también haya entre vosotros herejías, para los que son probados se manifiesten entre vosotros, de manera que cuando os juntéis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. A la verdad, ¿no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabo en esto? No os alabo. Segundo, tomar la cena en pecado. Dice así en Corintios 11, del 27 al 31.
De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pero si nos examinásemos a nosotros mismos, ciertamente no seríamos juzgados. Ahora vamos a entrar en un punto que es el meollo de el por qué traemos la Santa Cena. Vamos a entrar en la interpretación de lo que dice indignamente. ¿Qué es indignamente? El apóstol Pablo nos enseña nuestra relación con el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo enseña que somos el cuerpo de Cristo. En Corintios 12:27 y Efesios 5:30 dice: y vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Efesios 5:30. El apóstol Pablo enseña que no debe de haber pecado dentro del cuerpo de Cristo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿O no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para que deshaga las obras del diablo. Juan 3:8. El apóstol exhorta a los creyentes a la santidad del cuerpo. En Romanos 12:1 y 6:19 y 1 de Tesalonicenses 4:7 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Romanos 12:1. Humana cosa digo por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santidad presentéis vuestros miembros para servir a la justicia. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y entonces vamos a entrar en un resumen en el cual quiero dar una pequeña explicación. La Santa Cena es un privilegio del cuerpo de Cristo, o en otras palabras, el pueblo de Dios. Todos participamos de la bendición del Señor y todos participamos de la exhortación con pena hasta de muerte. Dice así: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Esta exhortación comienza primero con los líderes. Con los líderes, primero, porque los líderes deben de ser el ejemplo de que las personas que se presentan a tomar la Santa Cena deben de ser personas que están en una comunión, no de la congregación, sino de la comunión con el Señor, que es otra cosa. Por eso dice que Cristo denunció a los ladrones de la casa de Dios, porque comienza con, primeramente, que en la casa de Dios debe de ser todo correcto, en santidad, en verdad.